muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Contreras Cruz. Soy actuario y actualmente soy investigador en la materia en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un organismo técnico especializado de carácter permanente e internacional con sede en la Ciudad de México y que trabaja día a día por fortalecer los sistemas de seguridad social en todo el continente americano. A nombre de nuestro secretario general, el doctor Gibran Ramírez Reyes, y en el mío propio, quiero agradecer a la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, especialmente a su presidenta, la senadora Griselda Valencia de la Mora, por la amable invitación a colaborar en la Semana Nacional de la Seguridad Social 2020, en esta ocasión en su modalidad en línea. Para esta ocasión se me ha solicitado platique con ustedes sobre la importancia del trabajo actuarial en los sistemas de pensiones y por ello voy a comenzar por algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender mejor la importancia y la necesidad, obviamente, de que los actuarios participemos en los sistemas de pensiones. La primera definición de la que voy a hablar es la de riesgo. Es una palabra con la que estamos familiarizados porque incluso podemos encontrarla en nuestra legislación. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo se habla de los riesgos de trabajo, lo mismo que en la Ley del Seguro Social. La verdad es que podemos definir riesgo de una manera adecuada si señalamos que el riesgo es algo que no es todavía tangible, es simplemente una probabilidad de ocurrencia por cuestiones de azar, de un acontecimiento que en caso de producirse, de materializarse, va a generar un daño a la persona o a su patrimonio. El daño puede ser, por un lado, subjetivo, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, puede haber un dolor causado, una tristeza que se genera por la partida de esa persona, y eso no lo podemos cuantificar. A eso le llamamos el daño subjetivo, pero tenemos también la parte objetiva. Retomando el caso de una persona que fallece, si esa persona fuera el principal sostén económico de un núcleo familiar, entonces estamos frente a el desamparo de a lo mejor cónyuge, hijos o algunos otros dependientes económicos que ya no tendrían ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas y fundamentales. Entonces, enfocándonos en esa necesidad económica, es que vamos a dar el estudio del riesgo, considerando que todo el tiempo a lo largo de nuestra vida, e inclusive quizá antes de nacer, estamos expuestos a diversos riesgos. A lo mejor no los reconocemos, estamos ya tan familiarizados a vivir expuestos a riesgos que no identificamos que efectivamente cada instante de nuestra vida tenemos exposición a algún tipo de riesgo. Y más allá de eso, pues si ese riesgo se materializa, decimos nos causa un daño y nos causa la pérdida probable de un cierto nivel de vida que teníamos con anterioridad a la ocurrencia. Frente al riesgo, se dice que hay por lo menos 4 actitudes que se pueden tomar. La primera de ellas no es la recomendable porque se habla de ser indiferente, de pensar que las cosas no nos van a ocurrir o que si nos ocurren, cuando se presenten estos eventos, pues ya veremos cómo resolvemos la atención de la necesidad económica que se genera. Si nosotros analizamos cada instante de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones hemos actuado con indiferencia al, por ejemplo, cruzar las calles sin usar los puentes peatonales, sin esperar a que los semáforos se pongan en rojo para los automóviles, sin a lo mejor ejercitarnos de manera continua y adecuada para mantener una condición física adecuada. Y la verdad, insisto, es una actitud muy socorrida, a veces ya sin darnos cuenta de ello. La segunda actitud que puedo tomar es la de la prevención, con un único objetivo: anular, o si no se puede anular, aminorar el impacto que tendría la ocurrencia de este suceso que nos va a generar un daño. La prevención, dicen algunos, es la solución. Se refiere a que si nosotros tomamos medidas preventivas, como por ejemplo una adecuada alimentación, ejercicio regular,
pues estamos previniendo la probable presencia de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Hay eventos que he dicho no se pueden evitar, como por ejemplo la muerte, entonces nos estamos refiriendo a la prevención como las medidas que permiten aminorar el impacto ante la ocurrencia de las contingencias, como puede ser el fallecimiento, pero cuando sí es evitable, pues aminoramos la ocurrencia de estos eventos. La tercera actitud que puedo tomar frente al riesgo es la de prever, generar provisiones propias para poder enfrentar las necesidades económicas que se generen, y esto es lo que se conoce también habitualmente como el ahorro. La mayoría de nosotros a lo mejor tenemos la posibilidad de ahorrar, optamos por el ahorro y habrá quien opte por un ahorro a través de medidas informales como una tanda, como ponerlo en una alcancía. Algunos a lo mejor optarán por guardar su dinero en el banco, algunos más sofisticados en fondos de inversión. Como quiera que sea, lo que estamos pensando cuando hablamos de prever es generar nuestros recursos propios para enfrentar la necesidad económica cuando el riesgo se materialice. Es bueno ahorrar, sí, pero hay que considerar que no necesariamente lo que ahorremos va a ser suficiente, pues necesitaríamos conocer con anticipación cuál va a ser la magnitud del daño económico que se va a generar, necesitaríamos conocer cuándo se va a presentar ese daño para entonces determinar cuánto ahorrar, cuándo ahorrar y dónde ahorrar. La cuarta actitud que puedo tomar frente al riesgo es la de su transferencia o su aseguramiento. Es decir, yo participo en una mutualidad, en un grupo de personas que están expuestas al mismo riesgo al que estoy expuesto yo, y entonces participamos todos para hacer aportaciones a un fondo común, y en ese fondo común el dinero que se acumule podemos tomar para ayudar a las personas que lo requieran porque sufren la materialización del riesgo. Estamos muy familiarizados con los seguros. Creo que hemos escuchado acerca de los seguros de automóviles, acerca de los seguros de salud, por ejemplo. Y esa es una actitud que yo puedo tomar frente al riesgo cuando estoy consciente de que estoy expuesto al mismo y quiero hacer algo. Esta modalidad de aseguramiento puede implementarse si solamente si el riesgo cumple con ciertas características, porque si no, entonces no habría una entidad que le preocupe, que le interese participar como ente asegurador. Y esas características que debe cumplir el riesgo para que pueda ser asegurable refieren a que sea un evento incierto, es decir, aleatorio. Yo sé que puede ocurrir, pero no sé cuándo puede ocurrir y lo que es más, a lo mejor no ocurre. Ese es el caso, por ejemplo, de los accidentes. Conocemos personas que a lo largo de su vida no se han accidentado, pero están expuestos a sufrir algún accidente que les discapacite. Hablamos también de que el riesgo para poder ser asegurable necesita ser fortuito, es decir, ajeno a la voluntad, no provocado. Si se provoca, entonces se está tomando ventaja de este aseguramiento y las personas estarían buscando recibir un beneficio por algo que ellos mismos provocaron. Y decíamos en la definición de riesgo, nosotros no quisiéramos en teoría que esto pasara porque nos va a generar una necesidad. Asimismo, el riesgo debe ser posible, es decir, debe ser existente, y el mejor ejemplo que podemos tomar es en el Valle de la Ciudad de México, donde, por ejemplo, sería ilógico que existiera un seguro de huracanes, porque sabemos que todos los cerros y montañas que rodean a la ciudad impiden realmente que un huracán pudiera entrar hasta ella. Entonces, aquí en la Ciudad de México estaríamos hablando de un riesgo que no existe. También necesitamos que el riesgo sea cuantificable, y necesitamos que sea cuantificable porque nos referimos a que debe haber un contenido económico que es justamente el cuál es la magnitud del daño que va a generar la materialización del riesgo para entonces poder resarcir
esa parte monetaria. Asimismo, se dice que el riesgo debe ser lícito y debe permitirnos, teniendo un volumen importante de casos, acercarnos hacia una medición de cuántos riesgos se podrían materializar y en qué momento del tiempo. Esto se dice que el riesgo es entonces medible y atiende a una ley estadística que se conoce como la de los grandes números. Riesgos que cumplan estas características y que entonces podamos asegurar, pues tenemos una variedad importante. Podemos hablar sobre los seguros que tiendan, a evitar los daños sobre las propiedades de las personas. Y hablaba yo, por ejemplo, de seguros de auto, seguro de incendio, seguros de terremoto y otros riesgos catastróficos, de crédito, etcétera. Y podemos hablar de los riesgos que afectarían directamente a la persona. Por ejemplo, al su fallecimiento nos interesaría que hubiera un seguro de vida, nos interesarían seguros de atención a la salud, puede ser uno de gastos médicos mayores, uno de accidentes personales o uno que ya nos adentra más en el tema en cuestión, un seguro de pensiones. Pero si bien he clasificado ahorita los esquemas de aseguramiento por si dañan a las personas o dañan a su patrimonio, podemos también hablar de una clasificación que se refiere a lo privado y lo público. Hablando de lo privado como aquellas operaciones de aseguramiento que ofrecen entidades privadas que tienen fines de lucro o en algunos casos por sociedades mutualistas. Mientras que por la parte pública nos referimos a los aseguradores públicos que no tienen fines de lucro y que regularmente están enfocados a atender riesgos ordinarios de la vida de las personas. Crear un seguro implica que podamos nosotros estimar cuántas personas en algún momento van a requerir el beneficio y cuál va a ser la magnitud del daño que van a sufrir en la parte económica para entonces cuantificarlo y poder estar preparados para pagar esas cantidades monetarias. Algunos dirían es tanto como adivinar el futuro, lo cual se considera imposible y por ello entonces se requiere que se hagan estimaciones de lo que probablemente pudiera ocurrir en el corto, mediano y largo plazo hacia el futuro. Esa justamente es la formación de una persona que se dice actuaria. No confundir con los actuarios de los tribunales o los juzgados. Son cargos que tienen unas personas que son doctas en temas jurídicos y son completamente ajenos a los actuarios que estamos analizando en esta exposición. El nombre de actuario quizá para la profesión no es del todo favorable, pero históricamente así se desarrolló y ahorita hablaré brevemente de ello. Y debemos definir entonces, con base en lo que nos dice la Universidad Nacional Autónoma de México, que una persona actuaria es una persona profesionista que estudia, plantea, formula y aplica modelos de contenido matemático con el fin de proveer información para la planeación, previsión y toma de decisiones para resolver problemas económicos y sociales que involucran riesgos. De tal forma que cuando una persona se forma como actuaria, nos dice la Universidad Nacional, es una persona que al egresar está capacitada para intervenir en ámbitos que van desde el demográfico y financiero hasta el ecológico, el administrativo, para interactuar con los profesionistas que se desempeñan. Su campo de trabajo está en los sectores públicos, así como en el sector privado, en compañías aseguradoras, despachos de consultoría, de estadística, de cómputo, informática, de finanzas. Hay otras instituciones también que forman actuarios, y por ejemplo el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que también nos define que una persona actuaria es una persona profesional que utiliza sus aptitudes matemáticas y estadísticas para definir, analizar y resolver problemas sociales y financieros. Por ello, la licenciatura en actuaría ofrece una sólida capacitación cuantitativa en temas como seguros,
procesos estocásticos, modelos actuariales, econometría, estadística aplicada a la actuaría, y además la formación se complementa con materias como por ejemplo finanzas, administración, computación, con la finalidad de dar herramientas para resolver problemas complejos y reales desde una perspectiva multidisciplinaria. Hablamos entonces de una persona que estudió muchas herramientas matemáticas para entonces con esas herramientas matemáticas poder describir la probable ocurrencia de ciertos eventos hacia el futuro. Y entonces ya no solamente pueden ser la ocurrencia de siniestros, la materialización de riesgos, sino pudiera también ser, como nos dice una de las definiciones, la evolución de una población. Por ejemplo, ¿cuántas personas se estimaría que tendrían 65 años en los próximos 15, 20, 30 años? Porque seguramente serían las personas que tendrían necesidad de recibir una pensión por estar en la tercera o cuarta edad. Hay otras fuentes, como por ejemplo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice que un actuario es un profesionista que analiza las consecuencias financieras del riesgo, el contenido económico del que habíamos hablado, y evalúan la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros inciertos, es decir, que pudieran o no ocurrir y en caso de que ocurran no tenemos certeza de en qué momento del tiempo se presentarían. Para entonces pudiera ser que se reduzca el impacto adverso de eventos que de todas formas ocurren a través de la interpretación estadística de los datos y su conocimiento de los sistemas económicos y sociales. En resumen, quiero compartirles a ustedes que una persona actuaria que estudió en las aulas y que aparte al estudiar en las aulas, la institución educativa debe garantizar que se cumple con un mínimo de conocimientos que establece la Asociación Internacional de Actuarios. Esta persona es un profesionista que usa una combinación de herramientas analíticas, de conocimiento financiero y económico, de entendimiento del comportamiento humano, con la finalidad de reducir el impacto financiero adverso que podrían traer eventos que quizás se pueden evitar, pero que si no se pueden evitar, debemos estar preparados para la parte económica, la parte financiera, se pueda resarcir de manera adecuada. Mencionaba yo hace un momento el sílabus de la Asociación Internacional de Actuarios y es únicamente para comentar con ustedes que una persona que estudia la profesión debe aprender de probabilidad y estadística, de matemáticas financieras, de economía, de contabilidad, de finanzas, obviamente de matemáticas actuariales y sobre todo de ética profesional. Una vez que una persona ya está lo suficientemente formada para poder trabajar en el campo actuarial, debe contar con un elemento sumamente importante, que es la información. Nosotros podemos hablar de que un dato es una representación de un hecho real en particular y ese dato nos ayuda a comprender, por ejemplo, cuál es la composición por grupos de edad de una población en un país. Nos va a enterar entonces el conjunto de datos de una información que describa cuál es la situación de una población o la situación que presenta un portafolio de inversión, por poner algunos ejemplos. Esta información, para que pueda serle de utilidad a la persona actuaria, debe ser oportuna, debe ser coherente, precisa, completa, debe ser consistente. Y hoy en día hay tal volumen de información que la idea es que la misma se pueda trabajar a través de sistemas informáticos, porque así podemos trabajar con toda la información disponible y la podemos procesar de mejor forma. Cuando ya tenemos toda esa información y retomando el caso del aseguramiento, nosotros decimos, bueno, vamos a ponerle precio al seguro para saber cuánto es lo que se necesita aportar, cuánto es lo que se necesita contribuir, cuánto es lo que se necesita pagar para poder recibir un beneficio en caso de necesitarlo. Entonces ahí la persona actuaria va a construir una prima de riesgo que será la cantidad monetaria que se necesita pagar para que cada una de las personas aseguradas pueda recibir un beneficio si lo requiere,
pero como estas estimaciones pudieran no ser 100% exactas, se debe considerar que hay posibles desviaciones estadísticas y entonces incrementar un poquito esa prima de riesgo para poder garantizar en todo momento que las cantidades monetarias recaudadas van a ser suficientes para pagar los beneficios de quienes reclamen. La suma de estos dos elementos es el costo técnico o actuarial, porque precisamente habla de cantidades monetarias que se deben cobrar, que se deben reunir para pagar posibles eventos futuros. Posibles eventos, insisto, son eventos que pudieran ocurrir, que pudieran materializarse, pero que bien pudiera ser nunca se presenten. La verdad es que cuando tenemos un grupo muy grande de personas aseguradas, sí va a haber casos, pero tendremos que analizar bien las características de ese grupo de personas para entonces determinar solamente cuál es la porción que va a requerir de los beneficios que ofrecemos en el esquema de aseguramiento. No es entonces el mismo precio de aseguramiento para todos los tipos de riesgo, para todos los tipos de aseguramiento, y hay uno en específico que debemos analizar y que es el de la vejez. Debiéramos considerar a la vejez como una contingencia. ¿Por qué razón? Bueno, yo hace un momento dije que para que un riesgo sea asegurable, debiéramos considerar que ese riesgo no quisiéramos que se materializara. Y creo que hoy en día la mayoría de las personas sí desearía llegar a la vejez. ¿A qué nos referimos entonces con no querer llegar a? Nos referimos a no querer llegar a la vejez en ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque por el paso del tiempo la persona pierde paulatinamente todas o una parte de sus capacidades físicas y en ocasiones también mentales. La pérdida de estas capacidades nos va a llevar a que las personas en alguna etapa de su vida ya no puedan continuar laborando para entonces con ello poder satisfacer sus necesidades básicas al recibir una remuneración por lo que están haciendo. Y debemos considerar que la vejez vista como ese evento en el que a lo mejor pudiéramos ya no tener fuerzas suficientes para podernos mantener, es un riesgo al que estamos expuestos todas las personas, no solamente las que tienen un trabajo formal en relación de dependencia, los asalariados, ¿no? También los trabajadores por cuenta propia, formales o informales, los estudiantes, la infancia, todos estamos expuestos a llegar a esa etapa de la vida en la que nuestras condiciones físicas y también, decía yo, a veces mentales, no nos permiten tener un sustento propio. Por eso entonces debemos considerar que para esa etapa de la vida en la que pudiéramos ya no tener capacidades para valernos por nosotros mismos, necesitamos que se nos entregue un beneficio. Ese beneficio es nada más ni nada menos que la pensión, a la cual yo me voy a atrever a definir de la siguiente manera. Es un beneficio económico, es decir, monetario, que se va a entregar como una serie de pagos periódicos de monto real constante. Esto significa que periódicamente vamos a recibir una cantidad monetaria que debe mantener su valor adquisitivo. No sería válido recibir 5,000 pesos el día de hoy y al transcurso de 20 años seguir recibiendo 5,000 pesos porque ya no tendría yo la misma capacidad de consumo con esa cantidad de 5,000 pesos de 20 años hacia atrás. Se dice que es de largo plazo este beneficio económico porque no sabemos cuánto tiempo se va a pagar. Si nosotros establecemos, por ejemplo, que la edad a la cual consideraremos las personas llegan a la vejez para recibir una pensión, algunas personas quizá fallezcan a los 66 años, a los 67, pero algunas más quizá resulten muy longevas y puedan vivir hasta más de 100 años. Entonces no tenemos certeza de cuánto tiempo se va a tener que pagar el beneficio y por eso decimos que es de largo plazo. Se debe entregar ante la ocurrencia de una contingencia. Específicamente yo he hablado de la vejez, pero también puede ser al momento de la muerte si hay familiares sobrevivientes
y en el caso de accidentes y enfermedades que discapaciten a la persona para continuar laborando. Esto nos debe llevar a la reflexión de que una pensión, por consiguiente, no es un premio por haber trabajado un determinado número de años, pero tampoco es una dádiva, no es una prebenda, no es una limosna, es una cantidad que nos debe ayudar a satisfacer nuestras necesidades básicas cuando llegamos a la vejez, y en esa vejez las características propias de nuestro organismo ya no nos permiten mantenernos por nosotros mismos en términos económicos. Así entonces, retomando el tema de los esquemas de aseguramiento, debemos considerar que la pensión es un beneficio que busca subsanar una carencia. Esa carencia es la de un salario, la de un ingreso regular que pudiéramos estar recibiendo mientras tenemos capacidad física o mental para continuar trabajando. Sin embargo, tenemos que analizar que no todas las pensiones tienen las mismas características, es decir, vamos a poner condiciones de adquisición, como por ejemplo, podemos poner una edad mínima para poder recibir la pensión, podemos también establecer un número mínimo de años en los cuales se deban hacer aportaciones, pagar cuotas, pagar una prima, y en algunos casos, pues a lo mejor lo que se pide es la residencia regular en un territorio determinado. De ahí que entonces podemos ver que las pensiones pueden tener diferentes caracterizaciones, como por ejemplo, se puede hablar de que las pensiones por su administración pueden estar en un sistema público o en un sistema privado. La idea sería que siempre tuvieran definido un beneficio que se puede otorgar al cumplimiento de las condiciones, pero para poder financiar ese beneficio es indispensable conocer las cuotas y aportaciones o prima que se debe pagar durante el tiempo mínimo que se ha establecido. Eso nos debe llevar a que hay sistemas de financiación y que desafortunadamente hoy en día se han encasillado solamente en dos lugarcitos, uno el reparto y otro la capitalización, refiriéndonos el primero a un sistema en el cual se supone que las personas trabajadoras activas con sus cuotas y aportaciones pagarían las pensiones de los que ya se retiraron. Esto es realmente absurdo y los sistemas de pensiones en México no fueron diseñados de esa forma, fueron diseñados como esquemas de seguros donde se sabía cuánto tenía que aportar y esas aportaciones acumularlas en una gran bolsa que se llama la reserva actuarial para después invertirla y que los recursos ya incrementados por las inversiones y que se deben seguir incrementando por las cuotas y aportaciones sirvan para pagar los beneficios de los que cumplan las condiciones que se establecieron y que, insisto, regularmente son la edad y el número de años en que se aporta. De tal forma que si se tiene este gran cúmulo de recursos, no hay por qué caer en la necesidad de decir los que están trabajando deben pagar las pensiones de los que se están retirando. Eso sería inviable y lo que ocurrió en algunos de nuestros sistemas de pensiones en el continente es que esta gran bolsa reserva actuarial no se invirtió de manera adecuada, no se gestionó de manera óptima y entonces cuando se requirieron los recursos de la misma, pues resulta que esa bolsita no existía y de facto entonces se dijo que las cuotas de los trabajadores vayan al pago de las pensiones y como a lo mejor no alcanzan, el gobierno tiene que poner una cantidad adicional y viene el discurso de las pensiones son una carga fiscal. Eso entonces es algo que debiera evitarse y por consiguiente ahí es donde entra y ya casi para concluir encaja el trabajo de la persona actuaria. ¿Por qué razón? Pues porque esta persona va a utilizar toda la información posible histórica para poder determinar quiénes dentro de un sistema de pensiones van a poder llegar a la edad mínima habiendo cotizado el número de años, de semanas, de meses que se establezca y entonces poder decir si hay quizá un grupo de 80 personas con un determinado salario que se van a pensionar en el 2050 y
La pensión determinada como un porcentaje del salario implica una cierta cantidad de recursos que se deben tener en plena disposición en el año 2050. De ahí que algunos piensen, bueno, es que entonces el actuario es un adivino que ve el futuro y nos puede decir qué es lo que va a ocurrir en algún momento del tiempo. La verdad es que esto no es así. Por eso decimos, la persona actuaria estudió herramientas matemáticas aplicadas a la estadística, a las finanzas, a la demografía, para poder determinar cuáles serían, insisto, los probables comportamientos de la población, los probables comportamientos del salario, las probables, tasas de cobertura de las instituciones aseguradoras y que entonces podamos determinar cuáles son los recursos que se requieren para poder pagar las pensiones. Si este trabajo en materia actuarial no se hace de forma adecuada, se habla entonces de que en el futuro pudiera haber insostenibilidad financiera del sistema de pensiones, lo cual se puede presentar sí por un deficiente trabajo actuarial, pero se puede presentar también por un mal diseño, es decir, que simplemente se hayan establecido condiciones y beneficios sin saber cuál es el monto de cuotas y aportaciones que pueden financiarlos. Se puede deber a una mala implementación, cuando a lo mejor sí hay un sólido estudio actuarial que estima cuál debe ser la cantidad a aportar para pagar las pensiones, pero al momento de pasar esos estudios técnicos a una legislación, a una regulación en general, a lo mejor hay una pérdida de información o una mala interpretación y entonces en la norma no queda establecido justo como se diseñó. El mejor ejemplo es el de la ley del Seguro Social, porque el estudio técnico que en su momento hizo el doctor Emilio Schönbaum para el seguro de enfermedades y maternidad del IMSS hablaba del aseguramiento de la persona trabajadora. Sin embargo, cuando eso pasó a la ley, en la ley se puso no solamente a la persona trabajadora, sino también a toda su familia. Y en los años 40 estamos hablando de familias con 10, 12 hijos quizá, y entonces imagínense un seguro que estaba diseñado originalmente para atender a una persona, de golpe, al haber implementado mal, al pasar del estudio técnico actuarial a la normativa, algo que no estaba dicho de origen, entonces se crea una desfinanciación desde el origen. La otra parte que pudiera generar problemas y que también es muy importante que los actuarios participen en ello es el tema de la gestión y la administración. Cuando nosotros tenemos ese gran cúmulo de recursos del que previamente habíamos hablado, nosotros necesitamos que esas inversiones sean inversiones que generen intereses por arriba de la inflación para que crezca, que esas inversiones sean seguras, es decir, que en algún momento nos digan, uy, se perdió parte del dinero. Y aparte, las inversiones deben tener liquidez para que cuando yo necesite los recursos los pueda tomar, los pueda extraer de la bolsa y los pague hacia las personas que tienen el derecho de recibirlos. En nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, la propia ley permitía que parte del gran cúmulo de la reserva actuarial se ocupara para la construcción de infraestructura hospitalaria, lo cual nos da un rendimiento social que fue bueno para el país, pero no nos dio en términos financieros un rendimiento real. Y además los hospitales no tienen liquidez. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros ya necesitábamos hacer uso de la reserva, resulta que una parte importante de los recursos estaba invertida en hospitales que no daban en términos financieros un rendimiento y además no podíamos de repente a lo mejor decir hay que vender el hospital, sacar a todas las personas porque ese dinero ahora se tiene que restituir a la reserva de pensiones. Entonces, por eso es importante la intervención del actuario para que tanto en el diseño sea un diseño sólido, sea un diseño robusto, ayude al legislador a que cuando pase eso a una norma, en la norma quede establecido justamente lo que se diseñó y además para que se cree una estructura de gobierno corporativo que sea transparente, que sea colegiado y que permita que los recursos se manejen de manera adecuada.
Obviamente, como dijimos, las estimaciones actuariales pudieran ir cambiando al paso del tiempo por eventos que no se previeron varios años hacia atrás. Entonces es importantísimo que se hagan estudios técnico-actuariales de manera periódica, en un ideal para casos como por ejemplo el del Instituto Mexicano del Seguro Social, estudios anuales para que año con año vayamos alimentando ese gran modelo actuarial que se basó en herramientas matemáticas con información estadística que cada momento se está generando y nos ayude entonces hacia el futuro a poder estimar de mejor manera cuál sería el comportamiento del sistema y no nos enfrentemos a situaciones en las cuales digamos, uy, es que ahora el sistema ya no es viable, el sistema se ha vuelto una carga fiscal. Es muy importante entonces siempre escuchar las recomendaciones actuariales porque de no escucharlas, eso genera un problema de mala gestión, de mala administración. Como pasó, voy a poner dos ejemplos. Uno, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde la evaluación actuarial del año 1978 decía que si en ese momento específico del tiempo la bolsa de dinero que tenía el IMSS se dividía en reservas para los diferentes seguros. En el caso de los seguros de invalidez, vejez, cesantía y muerte, esa bolsa de recursos iba a ser suficiente hasta para el año 2012. Sin embargo, como no se hizo caso a esa recomendación actuarial, no se separaron esas reservas, no existía la reserva para el pago de pensiones y en consecuencia en los años 90 nos encontramos con que no había absolutamente ninguna cantidad monetaria en las reservas actuariales del IMSS, específicamente de su seguro de invalidez, vejez y muerte, y se pensó en una solución falsa que fue la de la reforma estructural para llevar los sistemas de aseguramiento a esquemas de ahorro individual. Y el otro ejemplo, que es muy importante, lo podemos ver en la ley del ISSSTE de 1983, la cual se abrogó en el año 2007, que decía de manera muy específica que para financiar las pensiones de jubilación, retiro por edad y años de servicio, cesantía en edad avanzada, invalidez, etcétera, se debía recurrir a una prima media escalonada. ¿Esto qué significaba? La ley señalaba que los trabajadores burócratas aportaban 3.5% de su sueldo, su empleador, un ente gubernamental, aportaba otro 3.5%, y ese 7% que se comenzó a aportar en el año 1983 debía periódicamente de irse incrementando. A lo mejor subir dentro de 5 años a 8, 5 años después a 9 y así sucesivamente. Sin embargo, cuando revisamos la ley abrogada el 31 de marzo del 2007, lo que vemos es que la ley seguía diciendo 3.5% el trabajador, 3.5% la dependencia gubernamental, de tal forma que el 7 nunca se movió y lo que hizo fue no permitir que el instituto se allegara de los recursos necesarios para el pago de todas esas pensiones que se tenían estipuladas en ley. De ahí que entonces mi exhorto, ya para concluir esta breve conversación con ustedes, es hay que tener siempre un sustento técnico actuarial para poder diseñar el mejor sistema de pensiones y el mejor no va a ser el que sea comparable con otro país del mundo, sino el que atienda las necesidades de la población en el momento en que se requieran, no más, no menos. Se debe tener la participación del actuario para ayudar a que el legislador lleve a la normativa justo lo que se ha diseñado de manera adecuada. Se debe generar dentro de toda esa normativa un marco que permita la adecuada gestión y administración de los recursos y evidentemente, a pesar de ello, tener la exigencia de que con periodicidad y regularidad se lleven a cabo estudios actuariales que permitan con suficiente tiempo llevar a cabo reformas, si fuera el caso, para que en el largo plazo, hablamos por lo menos de 75 años, los sistemas de pensiones no entren en insostenibilidad financiera. Quiero agradecer mucho nuevamente la invitación de parte del Senado de la República y de la Comisión de Seguridad Social, todos sus integrantes, en especial la senadora Griselda Valencia de la Mora.
Yo estoy a sus órdenes a través del correo carlos.contreras@cis, CISS, siglas de Conferencia Interamericana de Seguridad Social, medio bienestar.org, y también a través de los correos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde, no sobra decirlo, hoy hemos tenido la oportunidad de presentar a todas las instituciones socias y al público en general una propuesta de reforma al sistema de pensiones mexicano, que sea un sistema mixto, es decir, basado en diversos pilares, una pensión universal para todos los adultos mayores, complementada con un esquema de aseguramiento que garantice pensiones de entre el 40 y el 80% de un salario promedio de la carrera salarial de la persona, que se complemente con el ahorro, porque como vimos en su momento, las pensiones, si nosotros la vemos como un beneficio que nos va a ayudar a atender un riesgo, pueden no solamente financiarse a través de los esquemas de aseguramiento, sino también se puede ocupar el ahorro. Entonces, para ingresos altos, consideramos que puede haber la posibilidad de un ahorro individualizado, y además buscamos que se siga promoviendo la existencia de fondos de previsión social establecidos por los empleadores como un beneficio laboral para sus trabajadores. Afortunadamente, esta propuesta de reforma que se está haciendo desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social parte de un estudio técnico. Ese estudio técnico fue resultado de un análisis muy completo de la situación que se vive actualmente en los sistemas de pensiones en nuestro país, y se está buscando que ese estudio técnico pase ahora a una normativa que pueda ser propuesta al Poder Legislativo para que, aprobada de esa manera, sea ya en ley que quede establecida la sostenibilidad del sistema de pensiones, y que contenga, como decía yo hace un momento, las reglas necesarias para que el sistema de pensiones no sea insostenible, sino que por el contrario tenga larga vida, no solamente para los que estamos aquí, sino para las generaciones que vendrán en un futuro, inclusive los que no han nacido. Nuestra idea es, decimos, que la seguridad social es un derecho humano, como lo marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por eso, siendo las pensiones por vejez parte fundamental de la seguridad social, buscamos que sea un sistema perpetuo que de aquí en adelante pueda ofrecer a toda la población del país beneficios suficientes que les permitan, por un lado, tener un nivel de vida adecuado, y por el otro, en beneficio de México y de sus autoridades en el momento del tiempo que sea, les permita mostrar al mundo que México cumple con sus compromisos internacionales. Me refiero específicamente al convenio 102 de la OIT, que fue aprobado desde el siglo pasado y ratificado por México, y que habla de que cuando menos una pensión por vejez debiera ser del 40% del último salario de la persona trabajadora. Nosotros buscamos que se cumpla al menos ese 40%, y en los mejores casos y en las mejores situaciones podamos tener, número uno, cobertura plena, y número dos, beneficios suficientes para que todas las personas en la tercera y cuarta edad puedan atender sus necesidades básicas y no caigan en la pobreza. Muchísimas gracias por su atención y espero pasen muy buena tarde.